bautizo. Usted pudiera pensar, bueno, si la perdí en el bautizo, con un pecado mortal, me vuelvo a bautizar. Pero no es tan sencillo. El bautizo se queda como una marca indeleble, de acuerdo a la fe católica romana y las personas, de manera que no se pueden rebautizar. Entonces la solución es el sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia, que incluye la contrición primero, es decir, sentir perdón por tu pecado, después la confesión a un sacerdote y después un acto de penitencia. ¿Sí? Alguien conteste ese teléfono o apáguelo, por favor. Gracias. Esas tres etapas consisten. Y en esta fe católica, la penitencia, un viaje o una peregrinación a Roma, era como que lo máximo que un católico pudiera hacer. Con esa peregrinación se le perdonaban un montón de pecados. Entonces imagínense lo que sintió Martín cuando le dieron la oportunidad de ir a la ciudad de Roma. Martín estaba entusiasmado. Y sin embargo, toda su expectación se convirtió en una terrible decepción cuando comprobó la corrupción desenfrenada en que estaba sumida toda Roma, pero particularmente el clero en esa ciudad. Observó, por ejemplo, a sacerdotes celebrar misas a todo vapor, celebrar 5 misas en el tiempo que a Martín Lutero le tomaba celebrar una. Lo que querían los sacerdotes era acabar rápido con las misas. Observó también a sacerdotes envueltos en romances homosexuales de manera abierta, sin que nadie se escandalizara. Observó a sacerdotes acudiendo y siendo clientes ordinarios de burdeles en la ciudad de Roma. Todo eso fue aplastante para su fe, a tal grado que lo que se suponía iba a ser el punto culminante de su peregrinación a Roma, la iglesia o la visita a la iglesia que contenía una de las reliquias más sagradas, la escalera sagrada. Esta escalera sagrada se supone, y todavía está en Roma, no sé si vayas a ir para allá, ¿verdad? La podrás visitar. Esta escalera se supone que es la escalera que subió el Señor Jesucristo en su juicio ante Poncio Pilatos. La escalera que estaba en Jerusalén y que fue llevada a la ciudad de Roma y se puso ahí en esa iglesia como una reliquia. Entonces, la parte culminante de la visita de Martín Lutero iba a ser esa. Porque en las peregrinaciones, si usted compraba una indulgencia a favor de alguien y después subía los escalones, los 28 escalones que tiene esa escalera, y rezaba un rosario en cada escalón, la indulgencia que acababa de comprar se hacía efectiva inmediatamente para el ser amado suyo, para el que la hubiera comprado. De manera que Martín Lutero compró la indulgencia para su abuelo paterno y subió la escalera. Y no solamente la subió caminando como se suponía que era, pero él la subió cada escalón de rodillas y besó cada escalón y rezó un rosario en cada escalón. Pero cuando llegó a la cima, todo lo que había visto en Roma atacó su mente y su corazón, de manera que él se preguntó: ¿quién sabe si de verdad esto funcione? ¿Quién sabe si esto sea una realidad? Esta experiencia, repito, fue aplastante para su fe. Y quizá nos haga comprender que lo que le llevó a Martín Lutero a redactar esas 95 tesis no sucedió de la noche a la mañana. Lo que llevó a Martín Lutero a ese punto culminante de
de redactar las tesis contra la venta de indulgencias fue el resultado de 12 años de experiencias que fueron golpeando la fe y la confianza que Martín Lutero tenía en la iglesia. ¿Por qué decimos pues que la experiencia de la Sacra Escala o la escalera sagrada fue uno de los detonantes para esta pérdida de la confianza de Lutero? Porque luego de observar al clero romano sumido en una total corrupción, luego de comprar esta indulgencia que le garantizaba a su abuelo paterno varias decenas de años ahorrados en el purgatorio, y de golpearlo, Martín Lutero se hizo esta reflexión personal: debe haber algo más que esto. Debe haber una verdadera forma en que yo me sienta liberado de la culpa que tengo. Después de estas 12 años de crisis, la conciencia de Martín Lutero fue despertada. Y si Dios permitió que él viviera todo esto, fue para moldearlo para el momento decisivo en que, guiado por el Espíritu Santo y mientras preparaba una lección de la clase de teología que él impartía en el seminario de Wittenberg, una lección sobre la carta de Pablo a los romanos, Lutero fuera confrontado con la verdad bíblica de cómo es que un pecador obtiene su justificación delante de Dios. ¿Cómo ocurrió? Bueno, la lección que Martín estaba preparando era sobre el primer capítulo de la carta a los romanos, esa que leímos esta mañana. Y al llegar al versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Al llegar a este versículo, Lutero consultó un comentario que San Agustín había escrito 1200 años antes, en el siglo IV, y que explicaba que la justicia a la que se refiere el versículo 17 de Romanos 1 no era la justicia inherente a la santidad de Dios. Cuando Pablo habla de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no se refiere a la justicia de Dios, a la justicia inherente a Él. Pablo no hablaba de esa justicia. Pablo hablaba de la justicia que Dios otorga gratuitamente a todo aquel que tenga fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Esa es la fe de Romanos 1:17. Esa es la justicia de Romanos 1:17. Una justicia que Dios otorgaba al hombre y que era recibida por fe, no por obras, no por ninguna penitencia, no por ninguna peregrinación, no por la veneración de reliquias y ciertamente no por la compra de indulgencias. En ese entonces, en 1517, la iglesia vendía abiertamente a través de gente sin escrúpulos como Johann Tetzer, un tristemente célebre predicador y promotor de las indulgencias, que llegó a decir: las indulgencias son tan efectivas que te perdonan aun si tú hubieras violado a la mismísima Virgen María. Y que acuñó una frase que hasta hoy es célebre: compra una indulgencia y conforme las monedas vayan cayendo al saco, el alma de tu ser amado saldrá volando del purgatorio. Cuando Martín Lutero comprendió la verdad del Evangelio, cuando el Espíritu Santo le abrió los ojos y su corazón
para entender las buenas noticias. Él sintió, dicho en sus propias palabras, que las puertas del paraíso se abrieron de par en par y él entró gozoso a ese paraíso. Por eso fue que escribió las 95 tesis en contra de la venta de indulgencias. Por eso fue que se atrevió después a desafiar a las máximas autoridades de su tiempo, al Papa y al Emperador, porque él quería no dividir a la Iglesia, pero que sus autoridades, empezando por el Papa, comprendieran la belleza del Evangelio de Jesucristo y esa comprensión llevara a una total renovación de la Iglesia. No fue así. Entonces, y ahora, la Iglesia Católica Romana consideró herético el punto de vista de la justificación por fe solamente en el Concilio de Trento, y nos llamó herejes a todos los que creamos en esta doctrina de la justificación por fe. En el Concilio Vaticano II se nos cambió el título de herejes y ya no somos más herejes, somos hermanos separados, pero seguimos siendo un cuerpo distinto, que la Iglesia Católica Romana no